Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de noticias de criptomonedas de la página web de Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir actualizando nuestro análisis técnico y comentando las últimas noticias. La verdad es que el mercado en general se ve bastante bullish en el apartado fundamental. Sin embargo, hemos tenido una caída en el precio que ya en cierto modo estábamos esperando. Tuvimos un nuevo intento de romper los $10.000. Y bueno, parece ser que el precio de Bitcoin se resiste a posicionarse por encima de este nivel de precio y vamos a ver pues técnicamente, ¿no? Pues cuáles eran las pistas y cuál es el camino más probable, como siempre, pues en nuestro apartado de análisis técnico, pero primero vamos a comentar las noticias más importantes de esta semana, así que sin más, comenzamos. En primer lugar, vamos a comentar esta noticia del medio Cointelegraph que dice que esta crisis de la pandemia va a inflar pues una montaña de deudas que ya existía y que son deudas incobrables por parte de la Unión Europea y que entonces pues las entidades bancarias deben protegerse. Básicamente pues en lo que es el grueso de la noticia podemos ver cómo el Banco Central Europeo pues teme una cierta serie de impagos que se pueden producir y sería realmente pues como algo similar a lo que ocurrió en la crisis de 2008 con la burbuja inmobiliaria y digamos todas esas hipotecas que no se van a poder pagar, todos esos impagos que se van a realizar por parte de las personas y de las empresas, pues va a afectar al sistema bancario privado y por ende pues también va a acabar afectando a los bancos centrales que aunque están tomando medidas realmente de expansión monetarias muy importantes, pues sabemos que esto realmente de la expansión monetaria no es más que un parche, digamos. Al fin y al cabo el dinero no se puede crear de la nada, ¿no? Bueno, el dinero sí se puede crear de la nada, lo que no se puede crear realmente es la riqueza, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo realmente se va a crear una impresión de dinero histórica por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y los demás bancos centrales también van a hacer una impresión de dinero muy importante, como vamos a comentar a continuación. Entonces, claro, ante esta situación de expansión monetaria tan abrupta, inevitablemente vamos a ver cómo el precio del oro y del Bitcoin sube y realmente en ese sentido puede dar esa falsa impresión de que cuando nosotros hablamos de un Bitcoin a $100.000 o un Bitcoin a $1.000.000 incluso, parece ser que es que realmente el Bitcoin ha generado muchísima riqueza o ha aumentado muchísimo su valor. Pero hay que tener en cuenta que si el Bitcoin sube de precio va a ser motivado más por la devaluación de las divisas fiat más que por el aumento en sí del propio valor del Bitcoin, ¿no? Que también aumentará porque la tecnología se está fortaleciendo, pero fundamentalmente la razón va a ser esa, ¿no? La expansión monetaria y la búsqueda de las personas pues de activos que realmente les permitan almacenar su poder adquisitivo, ¿no? Y que tengan capacidad de almacenar valor. Y en relación con esta información, pues podemos comentar esta otra noticia que nos confirma que la deuda de Estados Unidos ha alcanzado el equivalente a 2.650 millones de Bitcoin. Bitcoin no puede competir con la montaña de deuda de 26 billones de los Estados Unidos. Entonces, realmente esta es la información que nos deja ver que efectivamente si Bitcoin como el oro son los activos duros en los que se va a, digamos, respaldar una nueva economía, ¿no? Sobre todo con la aparición de las CBDC, pues entonces, claro, realmente estamos viendo, ¿no? Como un precio de Bitcoin a $1.000.000, pues no sería tan descabellado, ¿no? Otra noticia muy interesante que podemos comentar en relación con lo que estamos hablando es que la emisión monetaria en Argentina es la mayor de los últimos 30 años. Entonces estamos viendo cómo Estados Unidos, Europa, Sudamérica, prácticamente todo el mundo está tomando este tipo de políticas monetarias que inevitablemente pues van a llevar a una situación de inflación que aún no estamos, digamos, viendo en la economía real porque todo este dinero pues tiene que ir, digamos, adentrándose en el mercado, pero inevitablemente cuando toda esta masa monetaria entre en el mercado y teniendo en cuenta el parón productivo que hemos tenido, pues entonces vamos a tener, digamos, mucha liquidez para adquirir pocos productos y eso va a hacer inevitablemente que se genere una situación de inflación y que se devalúe el ahorro de las personas. Entonces, hay que dejar ya de ver Bitcoin como un medio de especulación y simplemente pues verlo como una posibilidad más en nuestra cartera de ahorro
y como una posibilidad bastante interesante de poder proteger, ¿no? Pues nuestro poder adquisitivo en el futuro. Tenemos esta otra noticia de Charles Hoskinson, que es fundador de Cardano, una persona bastante importante en el entorno cripto, en mi opinión, porque aunque es una persona bastante prudente, que no suele tener mucho impacto mediático, sí me gusta a mí mucho el proyecto de Cardano, la verdad, por cómo sigue el método científico. Y realmente, pues él dice, ¿no? En una sesión de preguntas que se le ha realizado en YouTube, dice que la criptoeconomía es el resultado de un movimiento político. Realmente es así porque sabemos que el nacimiento de Bitcoin está motivado precisamente por la crisis de 2008 y ahora tenemos como una especie de repunte de esa crisis, ¿no? Porque realmente la crisis de 2008 no se solucionó. Realmente, pues lo que se hizo fue tapar un agujero con otro más grande, ¿no? Y ahora se planea hacer lo mismo. Planear tapar ese agujero todavía más grande con otro todavía más grande. Entonces, realmente ante esa situación, la única solución sería un reinicio total del sistema y la criptoeconomía, pues es por supuesto la alternativa más libre y más social que tenemos, ¿no? Realmente es la por la que habría que apostar, pero por supuesto, pues sería como una especie de movimiento político, porque realmente sería como oponerse al sistema financiero tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eso sería una revolución total del sector financiero y económico. Y con respecto a esta información, pues también podemos comentar esta noticia muy interesante de Mediacrypto Noticias, que dice que la Fundación de los Derechos Humanos va a financiar el desarrollo de la privacidad en Bitcoin. Es decir, esta fundación pues va de alguna forma a subvencionar el desarrollo de, pues en materia de seguridad y privacidad en Bitcoin, y es muy interesante porque realmente aquí estamos viendo, ¿no? Una lucha un poco ahora en la sombra, pero que probablemente con el tiempo pues sea bastante más abierta entre los derechos humanos y las libertades de las personas, ¿no? Y aquellas otras personas que, teniendo el control de la política monetaria, pues quieren conservar sus privilegios, ¿no? Entonces realmente esto puede ser una revolución y depende de las personas realmente, pues lo que quieran para ellos, para sus propias vidas, ¿no? Si quieren realmente, pues seguir utilizando los sistemas financieros tradicionales con una reforma adaptada a las nuevas tecnologías, o si quieren pues no depender de ese tipo de divisas fiduciarias y pues irse a otros activos duros o activos descentralizados o que pues que fomenten más, ¿no? Pues la privacidad y que fomenten más pues el hecho de tener al fin y al cabo monedas, dinero que valga en cualquier parte del mundo, que eso es muy interesante sobre todo, ¿no? Porque al fin y al cabo un euro digital, un dólar digital, no dejará de ser una moneda emitida por un banco central. Sin embargo, el Bitcoin lo bueno que tiene es que vale lo mismo en cualquier parte del mundo y que realmente no depende del valor que se le quiera dar, sino del valor que tiene por simplemente pues la demanda que tiene, ¿no? Y la oferta que tiene. Entonces eso es realmente la potencia que tiene Bitcoin como activo, como dinero, ¿no? Como dinero duro. También en relación con esto que estamos hablando de la privacidad en la red de Bitcoin, tenemos que el sistema de identificación de Microsoft está lanzando una versión beta en la red de Bitcoin. Entonces vemos como también las grandes corporaciones están ya poniéndose las pilas con esa tecnología y ya es inevitable pues que con el paso del tiempo, quizá en unos pocos años, pues veamos una adopción masiva de la tecnología, ¿no? Obviamente con el aumento de precio que eso conllevará en muchos proyectos, pero como digo, pues más que como un medio de enriquecerse, hay que verlo como un medio de proteger nuestro poder adquisitivo en el paso del tiempo. Otra noticia muy interesante que podemos comentar es esta también de palabras de Charles Hoskinson, que hoy es uno de los protagonistas de nuestro vídeo. También vais a tener el análisis técnico de la criptomoneda Cardano en el blog de Dinero y Trabajo, en el artículo relacionado con este vídeo, como siempre. Y dice Charles Hoskinson que no vive en la mente de Vitalik, y es básicamente porque Vitalik Buterin, creador de Ethereum, pues parece ser que no quiere hablar públicamente de Cardano, quizás sea porque Cardano es su principal competidor, y realmente Ethereum y Cardano, pues siguiendo en esta línea,
dos proyectos que tienen muchísimo futuro y con bastante potencial y que tienen un mercado similar, que en el futuro sean fuertes competidores, cada uno con su nicho de mercado y con sus clientes, y que sean seguramente, al menos en mi opinión, digamos los proyectos más potentes en cuanto a contratos inteligentes, aunque eso es algo que por supuesto se tendrá que ver con el tiempo y todo lo que sea ahora hablar de un mercado que todavía no está establecido, pues no va a ser, simplemente va a ser especulación, ¿no? Pero bueno, y en relación con esto, pues hablamos de que Ethereum 2.0 está cada vez más cerca con el lanzamiento de la testnet Onyx y realmente pues se va a probar la cadena de bloques de Ethereum 2.0 y hay que recordar pues que va a suponer muchos cambios en la red de Ethereum que por otra parte están también pues llevando el tema a debate y veremos a ver si realmente a Ethereum pues le hace bien todos esos cambios como puede ser por ejemplo la integración del sistema de prueba de participación y la desaparición por tanto del algoritmo de prueba de trabajo. Ese para mí va a ser el cambio más importante que va a tener la plataforma y en relación con eso también podemos comentar esta otra noticia de Ethereum que dice que la comunidad de Ethereum debate sobre aumentar el tamaño límite del bloque porque el precio del gas se ha triplicado y actualmente pues el aumento de las comisiones ha sido bastante importante. Entonces, realmente para que Ethereum pueda ser una plataforma que se adapte de forma masiva, tiene que romper todas estas barreras, entonces está en un proceso de crecimiento importante pero bueno, también es necesario que de alguna forma pues se vaya adaptando a toda esa exigencia, ¿no? que va a tener dentro del mercado. Y bueno, vamos ya al análisis técnico. La verdad es que tenemos un análisis que va a ser muy similar al de la semana pasada, porque realmente habíamos planteado ya un ciclo en 5 ondas, más bien motivado por el apartado fundamental, porque realmente el movimiento no se ve muy bien como un impulso, sigo diciéndolo, pero teniendo en cuenta el apartado fundamental que tenemos, parece bastante probable pensar que efectivamente ya estamos en una tendencia alcista que se puede prolongar en el tiempo. Entonces, ¿qué escenario tenemos ahora? Pues ahora vamos a borrar este movimiento ABC porque lo primero que hemos tenido es un intento de ruptura de este triángulo que inmediatamente se devolvió. Es algo que ya podíamos intuir, es algo que es bastante normal que se produzca este movimiento que intenta realmente pues romper esa resistencia y pillar desprevenidos a todos estos inversores porque realmente nosotros ya habíamos marcado 5 ondas y bastantes personas al ver el rompimiento entrarían a la compra, al ver el precio por encima de los $10.000 entrarían en la compra y luego esas personas verían como el precio se devuelve pues y le tocarían todos los stops y entonces saldrían en pérdidas y al mismo tiempo pues todas esas personas que también estaban en corto pues también le habrán liquidado su posición con esta otra vela verde. Entonces digamos que esta vela verde y roja realmente son un movimiento estratégico de los traders profesionales para liquidar las posiciones de los traders menos experimentados. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros marcamos aquí nuestra quinta onda, pero el análisis sigue siendo el mismo porque a nosotros lo que nos interesa es que hasta que el precio no rompa esta resistencia principal y se posicione por encima y veamos a Bitcoin cerrando una vela por aquí encima y abriendo una vela diaria por encima de este nivel, entonces es cuando realmente veremos un movimiento que probablemente nos lleve mínimo a testear máximos en los 13.500, $14.000. Pero hasta que eso no ocurra, el escenario bajista sigue siendo el más probable y además es un escenario que se acentúa especialmente teniendo en cuenta todas las noticias positivas que estamos teniendo. Sería demasiado previsible que con todas estas noticias positivas tengamos un incremento de la cotización de Bitcoin. Sería demasiado sencillo. Entonces yo creo que va a haber una corrección para que la gente se rasque la cabeza y la gente diga, vamos a ver si realmente estamos en un mercado alcista, por qué está el precio de Bitcoin bajando y esa caída pues la podemos seguir planteando ahora que Bitcoin ha entrado de nuevo en este triángulo pues con esa ruptura del triángulo y realmente el precio yo lo sigo esperando en la zona del 61 o incluso 78%, pero teniendo en cuenta la presión compradora que hay, es probable que
pare antes, quizá en un 50%, 38%, sea como sea, cualquier oportunidad de compra por debajo de los $10.000 es buena para Bitcoin a largo plazo, entonces es bueno tener una estrategia de compra escalonada con el tiempo para una vez que estalle realmente el bull run, pues estar bien posicionados. Aunque como digo, es bastante lógico y normal que veamos una corrección antes de ese impulso para eliminar del mercado a las manos débiles y porque realmente el mercado siempre se mueve en zigzag e incluso si nos vamos a marcos temporales más grandes o si nos vamos a para ver cuál fue el movimiento alcista anterior, vemos como siempre que hubo un aumento significativo del precio, después tuvimos una corrección también bastante abrupta, ¿no? Vemos como aquí, por ejemplo, el precio cuando ya alcanzó el máximo de $3.000, después subió a los 5.000, pero luego bajó de nuevo a los 3.000, ¿no? Entonces siempre lo tenemos como retesteos de esas zonas y después de subidas fuertes también tenemos caídas fuertes. Entonces, después de esta subida que hemos tenido, pues de 4 8 pues de 3 meses estamos aquí, ¿no? Pues sería bastante normal que veamos una corrección al menos a testear esos niveles, ¿no? A esta zona de 38, 50% sería, no sería solamente normal, sino que sería además sano para el mercado desde mi punto de vista, ¿no? Y con todo, pues con el objetivo efectivamente de testear un soporte y fortalecer un soporte para luego efectivamente que el precio pueda rebotar con energía, con fuerza y romper estas resistencias ya de una forma convincente, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo el análisis de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos comentado las noticias y hemos actualizado nuestro análisis técnico. Como siempre, os invito a la página web de Dinero y Trabajo donde vais a poder encontrar toda la información de la economía en general y de las criptomonedas en particular. Un saludo a todos y hasta la semana que viene.